Buenas, mi nombre es Fernando Bonilla, soy docente del Departamento Básico de Cirugía. En esta breve y esquemática presentación vamos a realizar una introducción a la valoración inicial y manejo del paciente politraumatizado grave. Vamos a comenzar inicialmente con los objetivos de la clase, que van a ser establecer los principios de la revisión primaria y secundaria según el manual de atención al politraumatizado del ATLS. Vamos a identificar cuáles son las prioridades terapéuticas, que durante la revisión primaria son todas aquellas lesiones que pueden matar al paciente en minutos o segundos, y vamos a mencionar adjuntos a la revisión primaria. Como objetivo, entonces son esos tres los mencionados. Comenzando con la definición de poli es más de uno o dos o más, ¿no? Trauma es el daño que se produce en el tejido debido a la transferencia de energía. ¿Qué tipos de energía? Cinética o mecánica, en este caso utilizados como sinónimos. Térmica, tanto el frío como calor pueden producir trauma, lesión en los tejidos. La energía eléctrica, la energía química, la energía rádica, los rayos X. Cualquier paciente que presente algún tipo de lesión transferida por estos tipos de energías debe ser atendido según el manual ATLS como con una orden de prioridad de revisión y terapéutica que vamos a mencionar más adelante. Grave. La gravedad tiene en estos pacientes dos excepciones. Una es la vida, las lesiones que ponen en peligro la vida. Y en el caso del politraumatizado grave, el paciente puede morir ya sea por una alteración ventilorrespiratoria o por una alteración hemodinámica. Son esas las dos situaciones iniciales que pueden matar al paciente en minutos, que nosotros debemos revisar al paciente entonces, y de encontrar alguna lesión ventilorrespiratoria o alguna alteración hemodinámica, solucionarla lo antes posible para evitar que se muera. Pero hay otro concepto de gravedad, que son también las lesiones, por ejemplo, en diferentes órganos o sistemas que no producen la muerte del paciente, pero que sí lo alteran y alteran su función en forma importante. Un traumatismo de la mano, un traumatismo del pie, eventualmente, no son lesiones que puedan comprometer la vida del paciente, pero sí la función de ese órgano o sistema, y eso sí puede alterar la vida laboral de un paciente. O sea, que no comprometa la vida del paciente el traumatismo, pero sí la función de un órgano importante para realizar las actividades que el paciente hace frecuentemente, también puede ser considerado, si se altera la función de ese sector y deja secuelas, también puede ser considerado como un traumatismo grave. Con respecto entonces a los conceptos en el manejo inicial, debemos tener en cuenta que el ATLS divide a grandes rasgos en dos etapas a este manejo en el paciente. La revisión primaria, con eventualmente reanimación de los órganos vitales en falla, que al terminarla se debe de exigir una nueva reevaluación que asegure que el médico pueda certificar la estabilidad ventilorrespiratoria y hemodinámica del paciente. Una vez con el paciente estable, se pasa a la revisión secundaria, que consiste en una reevaluación y un examen clínico y eventualmente paraclínico con estudios contrastados de la cabeza a los pies del paciente. Eventualmente se realiza el tratamiento definitivo de las lesiones que no comprometen la vida del paciente en minutos o segundos, o que eventualmente alteran la función de un órgano o sistema dañado. En el manejo inicial debemos tener en cuenta que la revisión primaria y la reanimación de funciones vitales debe realizarse en equipo y en forma simultánea. Esto quiere decir que cuando un paciente llega a la emergencia, tanto los médicos como los enfermeros y nurses, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y el paciente se aborda de manera multidisciplinaria. También hay prioridades en el manejo, hay un orden para manejar estos pacientes y debemos tener en cuenta ese orden, ¿no? El orden está indicado durante la revisión primaria por las letras A, B, C, D y E. Cada letra implica la revisión y eventualmente reanimación de un órgano o sistema. Si, por ejemplo, los cirujanos, que eventualmente nos encargamos de la letra C, que consiste en la circulación, o sea, en hacer hemostasis, estamos dificultando una maniobra que eventualmente los médicos, intensivistas o emergentólogos o internistas están realizando sobre la vía aérea o la ventilación, debemos de parar nosotros, ya que ellos tienen la prioridad. Una vez ellos hayan logrado revisar y reanimar ese sector fallado, nosotros podemos seguir con las maniobras de revisión y reanimación de la letra C.
¿ah? Si el paciente es atendido por un médico o por una persona en forma individual, estas letras y este orden en la atención del politraumatizado debe ser respetado a rajatabla, ya que es el que se ha demostrado que puede salvar la vida o la función del órgano alterado más frecuentemente. La letra A consiste en la vía aérea, en proteger la vía aérea, en lograr una vía aérea libre y expedita con protección de la columna cervical, la cual debe ser alineada y fijada para evitar mayores daños. En este caso hay una lesión que debemos descartar, que es la que puede matar al paciente en minutos o segundos, y es la obstrucción de la gran vía aérea, cuando el paciente se presenta con estridor, con tirajes altos, con cianosis, que es un elemento ya tardío, de hipoxia severa. En este caso debemos entonces de eliminar, de extraer el obstáculo que está alterando la vía aérea, está dificultando el pasaje de aire a la gran vía aérea, y de ser imposible, entonces se puede optar por realizar una cricotiroidostomía a manera de ejemplo. No vamos a empezar a detallar en esta breve exposición cuáles son las maniobras para desobstruir la vía biliar. Eso será tratado en otra de las presentaciones más adelante. Una vez entonces se logre la estabilidad y la fijación de la columna cervical y esté la vía aérea libre y expedita o asegurada, se pasa a la letra B. La letra B de ventilación con oxigenación adecuada. Así que aquí, a manera de reanimación, se debe administrar oxígeno al paciente a 15 litros minutos, una gran concentración. Acá debemos de descartar 5 lesiones que pueden matar al paciente en minutos o segundos. El paciente es revisado entonces a nivel del tórax, tanto clínica como paraclínicamente. A nivel paraclínico se pide, si esta no demora las maniobras de revisión o de reanimación, la primera radiografía en esta revisión primaria, que es la radiografía de tórax. Con la clínica, con la radiografía, debemos de descartar que el paciente tenga lesiones del tipo bolet costal más contusión pulmonar, que tenga un traumatismo de tórax abierto o traumatopnea, que es una solución de continuidad en la parrilla costal, que tenga un hemotórax hipertensivo. Con la clínica, simplemente con la clínica podemos descartar la presencia de un hemotórax, de un neumotórax hipertensivo, y eventualmente también podemos hacer diagnóstico, y para eso nos vamos a ayudar con un instrumento que va a venir, que se va a utilizar en la C también, pero clínicamente podemos tener datos y sospecharlo de antes. Debemos de descartar la presencia de un taponamiento pericárdico. Voy a repetir de vuelta las 5 lesiones que debemos de valorar y descartar en la letra B: neumotórax hipertensivo, hemotórax hipertensivo, traumatopnea o tórax abierto, bolet costal más contusión pulmonar y taponamiento pericárdico. Como adjunto que nos va a ayudar a realizar algunos de estos diagnósticos, se solicita una radiografía de tórax, siempre y cuando esta no retrase las maniobras de revisión o de reanimación, y se coloca un saturómetro de oxígeno al paciente. Una vez estabilizado el paciente desde el punto de vista ventilo-respiratorio, se pasa a la letra C de circulación. Acá lo importante es hacer hemostasis si es que el paciente está sangrando. Primero se buscan todos los sangrados externos a nivel cutáneo, del cuero cabelludo, en dorso también. En ese caso se moviliza el paciente en bloque y se mira muy bien el dorso. Si hay un sangrado externo se hace hemostasis. Se intenta rápidamente buscar 2 vías venosas periféricas. En pliegue de codo se coloca un catéter 14G. Y lo primero que se realiza es se extrae sangre para clasificación de grupo sanguíneo, y así eventualmente, si es necesario, administrar concentrado de glóbulos rojos específico para el paciente. Se buscan sangrados ocultos a nivel del abdomen y la pelvis, a nivel del muslo también en forma bilateral, ya que un sangrado ya que una fractura de pelvis o una fractura de cuello de fémur puede provocar una lesión de la arteria circunfleja, y en el muslo se pueden almacenar desde 1,5 litros hasta 2 litros de sangre que pueden alterar, causar una alteración hemodinámica en el paciente. Debemos de también, en este caso, se pueden utilizar 2 adjuntos para buscar justamente sangre oculta a nivel abdominal y pericárdico: la ecografía FAST, que lo único que hace es buscar líquido a nivel de la gotera de la fosita de Morrison, que es el lugar más declive, a nivel interhepatorrenal derecho, a nivel subfrénico izquierdo, a nivel del pericardio,
y a nivel del Douglas. Si ve líquido libre y el paciente está inestable, entonces este estudio, que se realiza en forma muy rápida, puede llevar menos de un minuto, nos puede estar indicando la topografía aproximada para que nosotros vayamos a hacer hemostasis. Si esto no implica una pérdida mayor de tiempo, se puede realizar una radiografía de pelvis, ya que, y es la segunda y última radiografía que solicita eventualmente la revisión primaria, ya que una radiografía que evidencie una pelvis inestable nos puede estar hablando entonces de un sangrado esto puede traducir un sangrado subperitoneal y además contraindicar la colocación de la sonda vesical en el paciente. El traumatismo de abdomen y pelvis va a ser tratado en otra breve presentación más adelante. Debemos tener en cuenta que en estos pacientes y en esta parte de la revisión primaria es cuando se instala un adjunto, que es la monitorización electrocardiográfica, la toma seriada de la presión arterial y la contabilización de la frecuencia cardíaca del paciente. Todos datos que nos pueden estar hablando de cuando el paciente está grave y es un paciente extremadamente dinámico, de la inestabilidad o estabilidad del paciente, lo que va a determinar la reposición y el tipo de reposición hidroelectrolítica y eventualmente con concentrado de glóbulos rojos que nosotros vamos a realizar. Debemos de tener bien en cuenta que vamos a intentar realizar una reposición isotensiva. No es necesario elevar la presión del paciente más allá de 110 sistólica o 100, 110 sistólica, ya que con el reposo, una presión de 100, 110 sistólica, la perfusión se asegura en forma adecuada. Si nosotros queremos elevar más la presión con el objetivo de mejorar la presión del paciente, podemos en forma secundaria inferirle mayor daño. Eso implicaría una mayor reposición, una mayor reperfusión con el consecuente enfriamiento del paciente, con la dilución de los factores de la coagulación, y esto podría llevar a enfriarlo, a diluir los factores de la coagulación y a ayudar a establecer una coagulopatía por consumo. Así que la idea es reponer al paciente lo justo y necesario y no elevar la presión sistólica más allá de 100, 110. Una vez estabilizado el paciente desde el punto de vista hemodinámico, pasamos a la letra D, que es la evaluación del déficit neurológico. Aquí se debe realizar la escala del score de Glasgow, que consiste en la evaluación ocular, verbal y motora. Tiene un máximo de 15 puntos, un mínimo de 3. Debemos de realizar también un examen el fotomotor y consensual. Hay que recordar que un score de Glasgow de 8 o menos es igual a intubación del paciente, y que el score de Glasgow es simplemente una escala pronóstica, ¿no? Que nos va a hablar sobre el pronóstico del paciente. A menor puntaje, peor pronóstico. Por último, pero no menos importante, hay que exponer al paciente, hay que desvestirlo completamente, sacarle la ropa interior completa, hay que sacarle los anillos, las tobilleras, los collares, y en esta exposición tratar de evitar que se desarrolle hipotermia. Vamos a recordar la tríada de la muerte, que tenemos que tratar de prevenir en el paciente que todavía no la tiene, o de revertir si el paciente la tiene, que es hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía por consumo. En suma, entonces, la reanimación en la revisión primaria busca proteger y asegurar la vía aérea, ventilar y dar oxígeno, parar el sangrado, los sangrados externos y ocultos, realizando una reposición enérgica pero isotensiva, tratando de evitar la hipotermia o de revertir la hipotermia, y para eso es importante perfundir con suero caliente a 39 o 40 grados Celsius. Adjuntos, recordando los adjuntos a la revisión primaria, las radiografías de tórax y de pelvis, la ecografía FAST, que ve líquido intraabdominal, la monitorización electrocardiográfica, ¿no? El permanente control de la frecuencia cardíaca, de la PA y de la saturación de oxígeno. Y si no están contraindicados, que es un captura aparte y lo vamos a ver en el traumatismo abdominopelviano, colocar sonda vesical y sonda nasogástrica. En los adjuntos a la revisión primaria hay dos herramientas diagnósticas que ya las mencionamos. La placa de tórax, y aquí podemos ver un derrame pleural derecho, que en el contexto de un politraumatizado grave estamos pensando que es un hemotórax. Se ven también diferentes fracturas costales, y en la placa que podemos ver al costado es una pelvis inestable con una gran disyunción sacroilíaca y un aumento
de el ancho del pubis mayor a 1 centímetro, lo que nos está hablando de una pelvis inestable, que probablemente pueda traducir en un paciente con alteración hemodinámica una lesión del plexo venoso presacro que puede chocar al paciente por un sangrado subperitoneal, eventualmente una lesión de la uretra membranosa con una equimosis perineal, lo que indica una contraindicación a la colocación de la sonda vesical, y la misma se debe colocar o se debe lograr un acceso a la vejiga por talla suprapúbica. ¿En qué consiste? Una vez estabilizado el paciente, entonces, y habiendo revisado y reanimado las letras A, B, C, D y E, se lo revisa nuevamente, y si está estable desde el punto de vista ventilorrespiratorio y hemodinámico, se pasa a la revisión secundaria. Y aquí, entonces, hay que hacer una historia completa y un examen físico de cabeza a los pies con un examen neurológico completo, y solicita paraclínica específica, y si es necesario se hace el tratamiento definitivo de las lesiones que no amenazan la vida en minutos o segundos. Se debe reevaluar permanentemente a estos pacientes, por lo cual deben ser ingresados en un CTI o en un CI dependiendo de la gravedad que estos presentes. El manejo del dolor es fundamental, y si el paciente tiene dolor, la mayoría obviamente lo tienen, debe ser tratado en la revisión primaria. En cualquiera de las letras, lo antes posible, se va a administrar entonces morfina, que es el analgésico más potente, y se puede administrar con una dosis de una ampolla, que son 10 miligramos diluido en 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico, y se pasan 3 a 4 centímetros de manera intravenosa. El manejo del dolor es de suma importancia, ya que mejora la percepción dolorosa. Eso hace que el paciente deje de tener en general una ventilación superficial, o sea que se oxigena mejor, la frecuencia cardíaca disminuye, el paciente queda entonces está mejor oxigenado y mejor perfundido, y eso puede revertir o evitar la acidosis metabólica. Muchas gracias.